El principio. El estudio de la historia y de los acontecimientos es, por lo tanto, algo muy especial. Pero debemos observar todos los modos posibles para decidir cuál sería el más racional para la existencia. Ahora, iniciaremos un análisis histórico a partir del concepto creacionista, utilizándose de diversos escritos arqueológicos, y usando la Biblia como base histórica, observamos los diversos desdoblamientos de la historia. Según el sistema creacionista, el origen de todas las cosas viene de la existencia o la verdad, un componente no físico y más allá del tiempo. Por ejemplo, la información no es un efecto físico y existe más allá de las cosas físicas. Así, lo existente, o lo que existe define en el tiempo-eternidad un sistema de leyes que agregan un sistema universal. Estas leyes pueden ser determinadas como sintonía fina, y hace que todo el universo sea coordinado por leyes infinitamente complejas, extremadamente organizadas y en un grado de precisión extremadamente incomprensible. Esta sintonía fina gestiona la base para desarrollar el llamado diseño inteligente. Estos dos conceptos definen la existencia de una inteligencia suprema. Y así podemos leer un mensaje escrito a miles de años atrás, mediante la visión de Moisés, que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por la visión de Moisés, Dios creó lo que él veía arriba y lo que él caminaba. En ninguna hipótesis podemos decir que Moisés conocía el espacio y el conocimiento físico moderno. Pero en su comprensión Dios había creado todo. El término Dios, en el verso, viene del hebreo Elohim, que a su vez tiene el radical el, que significa etimológicamente poderoso. Podríamos decir que el significado generaría que el Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Esto es porque el término Dios etimológicamente viene del proto-indoeuropeo, de Geru, que puede significar derramar, invocar o incluso celeste. De hecho, la lengua semita, en la que el hebreo desciende del ugarítico, tiene una formación mejor para entender el significado que el griego derivado de una ideología cosmológica diferente. Y normalmente usaremos los términos semitas en lugar de los términos griegos, cuando sea posible. Y aquí en el término principio tenemos algo que origina el inicio de una formación. De hecho, lo que tenemos en el verso es que no se sabe cuándo todo empezó, pero hubo un inicio y en ese principio todas las cosas se forman. También no se puede definir cuánto tiempo es el inicio. Puede haber durado mucho tiempo. Por ejemplo, el término inicial descrito en el verso puede ser vinculado a la fiesta de las primicias, o sea, la fiesta de los primeros frutos. Pero para que un fruto sea formado existen diversos factores, como floración, polinización, maduración. Pero estos factores no cambian que los frutos sean los primeros. Es decir, el principio citado en Moisés es que en el período anterior de la formación de la vida en la tierra, el Todopoderoso había creado los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo duró? No podemos definir. Los científicos dicen que el universo tiene 13.700 millones de años. Pero ya recalcularon este tiempo varias veces, y con la creación teórica de la materia oscura que nadie nunca vio, definen tales épocas. Todavía tiene que tener una premisa de que lo que ven venga de un punto único, y aún así no pueden decir dónde es ese punto inicial. De hecho, lo que debemos entender es que el principio citado en Génesis 1:1 puede ser un gran período de tiempo. Podemos ver otro verso: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba,
cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mediante los versos citados podemos vislumbrar que en la visión hebrea hubo un período llamado inicio, que duró un período de tiempo, antes de iniciar la formación de la tierra. Podemos destacar en los textos, el término antes de existir la tierra o él no había hecho la tierra. Y podemos observar lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Aquí, podemos nuevamente observar el término principio y observar la característica de ser referencia de un período de tiempo desconocido. Además de toda esta fase, se desarrolla de la creación de algo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De hecho, la ciencia determina que el origen del universo surgió de lo que ellos no saben lo que es, o sea, surgió de la nada. Y el relato bíblico cita que las cosas que se ven venía de lo que no se puede ver. Podemos fijar ahora algunos conceptos lógicos. El auto existente no depende del tiempo. El principio relatado en la creación es un tiempo indeterminado. Todas las cosas surgieron de lo que no se observa.